¿Cómo están, queridos? Aquí habla Mandala en Mandala Ama a Jesús. Hoy les quiero hablar sobre el demonio de la ira. El demonio de la ira busca un enojo, busca expresar un enojo a través de nosotros que está fuera de la justicia de Dios. Hay muchas cosas que trata de provocar en su estrategia de destruirnos a nosotros y a nuestros prójimos. Por ejemplo, una estrategia del demonio de la ira es para engañar a las personas, es que se ofrece como ayudante, se ofrece como una fuente de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona ve una situación injusta, ve que alguien sufre injusticia o la misma persona sufre injusticia y se enoja. Se enoja y puede ser que la persona se siente impotente, que se siente que no puede cambiar nada y que a veces primero antes de la ira entra un demonio de impotencia en esta persona, que la persona está permitiendo que ese sentir de impotencia hace un nido en su corazón, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Que los demonios trabajan en equipo, no se ayudan uno al otro y atacan donde más débil está la persona, por supuesto. Entonces, si la persona le permite a la impotencia que entra en su corazón y se enoja por algo que pasó que es injusto, entonces por sentirse impotente la persona, como dice el demonio de la impotencia, hace sentir que no tenés poder para cambiar nada, ¿no? Entonces lo que pasa es que la persona normalmente se comienza en una búsqueda de encontrar más fuerzas para combatir esa impotencia, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? En vez de recibir fuerza de Dios, la persona se puede llegar a dejar engañarse por el demonio de la ira, porque ¿qué hace el demonio de la ira? Le ofrece a la persona engañosamente fuerza, ¿no? Como la ira viene y te dice, necesitas más fuerza, yo te doy fuerza. Porque cuando se enoja la persona, cuando la ira se manifiesta, lo que en un ataque de ira, lo que la persona recibe de la ira, lo que le da es fuerza, ¿no? La fuerza de hacerse aire, la fuerza de manifestar su opinión gritando, la fuerza hacia la violencia, ¿no? Entonces ya el próximo paso es de la ira de ganar terreno una vez que entra por la puerta, ¿no? Que comienza de tratar de invitar también un demonio de violencia, de agresión, porque la ira ya es agresiva por sí misma. Entonces trata de trabajar en conjunto con la impotencia que sentía la persona en primer lugar, con el demonio de la impotencia. Por otro lado, trabaja junto con los demonios de miedos, los miedos que están dentro de la persona, ¿no? El miedo de sufrir golpes de un familiar, de un padrastro o de la madre, o cuando hay a un alcohólico en la familia que le pega a su familia, ¿no? Entonces, uno es adolescente, entonces uno tiene miedo, más que nada cuando son chicas, tienen miedo que sufren violencia de un familiar, por ejemplo, y entonces estos miedos, si no están resueltos delante de Dios, esos miedos se convierten en problemas muy graves, ¿no? Y le dan justificaciones para tomar asesores que son demoníacas, como la ira, ¿no? O sea, si tu miedo es suficientemente grande y te sentís
impotente, entonces buscas fuerza para resistir a la situación que estás sufriendo, y la ira viene como el héroe que te salve, pero en realidad no te salva, sino que te lleva a la destrucción, ¿no? Eso es lo que hace la ira, ¿no? Entonces lo que busca la ira es busca a reemplazar a Dios como tu primer fuente de fuerza, ¿no? Entonces la persona comienza de conseguir su energía, su fuerza, no desde el lado de Dios, sino desde el demonio del espíritu de la ira, ¿no? Y esta ira, cuando se junta con la violencia, que es otro demonio, cuando ellos dos son las fuentes de fuerza de esa persona, se hace muy bravo, ¿no? Que eso lo encontramos um, cuando cuando por ejemplo alguien tiene un ataque de ira y comienza a romper todo, rompe las ventanas y rompe las cosas en la casa y comienza a tirar las cosas, etcétera, ¿no? Y como les dije, busca diferentes formas de conectarse con otros demonios que o ya están en la persona o están afuera de la persona, tratando de entrar en la persona o tratando de tentarla desde afuera de la persona, ¿no? Entonces tratan de, por ejemplo, lo que trabajan con la desesperación de la persona también. Si una persona sufre un demonio de desesperanza, entonces la ira puede tentar una persona que se encuentra en una persona de desesperación y la tienta de hacerla dejar pasar, de dejarla entrar en su persona, ¿no? Así que eso por un lado. Después hay diferentes formas de la ira. Hay una ira extrovertida, una ira explosiva, que es la persona proyecta la ira hacia afuera y explota y todo el mundo se entera y grita, todo el mundo rompe las cosas y es violenta muchas veces también, ¿no? Como dije. Y también está la ira implosiva, que explota pero por adentro, o sea, implota, es como una explosión hacia adentro, que es una ira que no se muestra para afuera, pero la persona está enojado, eh, o con los demás o con sí mismo. En el mejor caso, la ira trata de hacer a la persona estar enojado con todos, ¿no? O sea, con sí mismo, con la gente en su alrededor, con su familia, con sus amigos, con Dios especialmente. Eso es una especialidad que le encanta al demonio de la ira. Una de sus misiones principales es llegar a que la persona eh, se enoja con Dios, eh, y que expresa la ira contra Dios, y bueno, tratando de llevar a la persona a blasfemar contra Dios, tratar, cuando ve que la persona, cuando el demonio de la ira ve que no puede llegarla a blasfemar a Dios, pero que la persona tiene otro demonio, por ejemplo, una falta de autoestima, que si esa persona sufre de una mala estima de sí mismo, entonces trabaja junto con la falta de autoestima de la persona para proyectar la ira implosiva en contra de la misma persona para que se destruya la persona sola, ¿no? Entonces la persona se puede enojar y la ira no se expresa hacia afuera, pero la persona se quiere autodestruir, se quiere borrar, quiere desaparecer del mundo. Trata de trabajar con la depresión, trata de conseguir que la depresión entre en la persona si no ya está en el caso. Trabaja junto con la tristeza. Cuando la persona sufre injusticia o ve injusticia, sufre muchas veces tristeza, y si no se retrabaja, la tristeza es otro demonio más que se hace unido dentro del mismo corazón de la persona. Entonces esos demonios trabajan todos juntos y tratan de buscar el camino de la destrucción de la persona. Eso quiere decir que trata de tirar a la persona con la tristeza para abajo, quitarle la fuerza,
la ira le ofrece fuerza a la persona no se dirige a Dios para conseguir fuerza, entonces entra en un círculo vicioso y en conjunto lo comienzan de tratar de desarmar a esa persona, ¿no? O sea, en conjunto con desesperación, falta de autoestima, falta de confianza, impotencia, la impotencia de la persona, la tristeza, la depresión, y tratan de invitar más y más demonios de la persona, tratan de hacer entrar al suicidio, un espíritu de suicidio, y eso en conjunto con un espíritu de la muerte. Bueno, toda una bandilla de espíritus malos, para decirlo así, para sobrecargar a esa persona hasta que la persona está tan atada y tan encadenada y tan oprimida que no se puede mover y no puede hacer absolutamente nada. Y a veces, si la persona no encuentra salida en Cristo, la persona termina en la destrucción, en la perdición, termina en el suicidio, o termina matando a otra persona en un ataque de ira. De todas formas, siempre las misiones que Satanás asigna a sus demonios están dirigidos a destruir a las imágenes de Dios y tratando de quitarle honra a Dios, o sea, de deshonrar y blasfemar a Dios. Eso quiere decir que el diablo trata que o vos te destruís a ti mismo, o quiere que vos destruís a los demás, a tu prójimo, o quiere que vos entras en guerra contra Dios. También usa en conjunto con la ira un espíritu de acusaciones y le trata de hacer responsable a Dios por las cosas que no están bien, por más que en realidad la culpa tiene una persona que te lastimó, por ejemplo, ¿no? O sea, por las cosas malas que pasan en el mundo que lo hacemos nosotros. Nos dejamos llevar por la tentación de los demonios, del Satanás y sus minions, y después le echamos la culpa a Dios por lo mal que hicimos, ¿no? Y entonces los demonios tratan de pervertir todo, ¿no? O sea, le echan la culpa a Dios, tratan de hacerte enojar con Dios con el fin que vos te separes de Dios, con el fin que te enojes y blasfemas contra Él, con el propósito que vos batallás contra Dios, que vos proyectas todo tu sentimiento de injusticia y ira en contra de tu Creador, cuando en realidad tu Creador quiere que vos estás bien, te quiere ayudar, quiere que vos caminas en su justicia, etcétera, ¿no? Pero lo que tratan los demonios es justamente hacerte creer que Dios es malo y que el diablo es bueno y que el diablo es tu amigo y que Dios quiere tu destrucción, cuando en realidad el diablo es incapaz de amarte, que lo único que quiere es destruirte, y todos los demonios buscan la destrucción, ¿no? Entonces, de todo este avance de la ira dentro de la persona pueden resultar ciertas situaciones catastróficas, ¿no? Que, por ejemplo, que en un ataque de ira la persona em, le mata a su familia y después se suicida a sí mismo. Entonces ahí sería un caso donde se ve que los demonios trabajaban todos perfectamente en conjunto y la persona no encontró arrepentimiento, no encontró más salida, ¿no? Sino que el único camino que vio la persona en su mala decisión y en su pecado está en matando a su familia o matando a su mujer por celos. Ahí es otro ejemplo, ¿no? Que el demonio de ser celoso em, va trabajando en conjunto. El espíritu de ser celoso trabaja en conjunto con la ira, con la violencia y con un espíritu de asesinato, ¿no? Y entonces el hombre está cegado por su propia maldad también, ¿no? Entonces va y le mata a su mujer y después ya tenía un espíritu de impotencia y de desesperación.
y entonces por haber matado a ella ya tiene un espíritu de muerte y entonces por fin se quita a sí mismo la vida y va a la perdición, se muere en sus pecados, ¿no? Así que bueno, es más complejo todavía, ¿no? Son muchos demonios que trabajan de diferentes estrategias con diferentes misiones asignadas, como en cualquier guerra, que hay muchas diferentes estrategias que hay que considerar, pero es simplemente un poco desde arriba para contarles específicamente del demonio de la ira, que esta familia de demonios trata de ofrecer fuerza más que nada y que lo justifica por ciertas razones, como que les dije que cuando uno ve injusticia, sufre injusticia, etc., la ira se ofrece como salida, se ofrece como una ayuda que te da fuerza para pasar un momento difícil y bueno, y siempre tratan de llenar el hueco donde en realidad debería estar Dios, ¿no? Así que cualquier pregunta que tienen sobre este tema de la ira, las estoy escuchando y creo que eso fue lo más importante por ahora y que está para cerrar el tema, para que no quede incompleto. Hay una ira que es la ira de Dios, por supuesto. Hay una ira que es una ira justa, que es una ira medida, que es una ira ejecutante, que viene del Señor. Pero nosotros muchas veces estamos en una ira mundana, estamos en una ira carnal, estamos en una ira que no es de Dios, sino que es demoníaca, ¿no? Y por ende es muy importante de, de discernir y de poder diferenciar entre cuando la ira que se manifiesta es una ira que viene justificado desde el Altísimo y que viene inspirado por Él mismo o no. Y ya antes les digo que antes de entrar en muchos detalles de eso, simplemente en la mayoría de los casos la ira que ves en el mundo casi siempre es a la ira demoníaca, es ira carnal, ira que viene por motivos humanos, no vienen solamente en casos excepcionales por de una forma que es adecuada, que es canalizada y que está medida por el Señor, ¿no? Así que bueno, eso es para hoy este tema y en otro momento capaz también sería bueno hablar sobre el tema de las diferencias del miedo mundano, en los miedos que tenemos nosotros normalmente y la diferencia con el temor de Dios, ¿no? Porque esto es un poco vinculado a lo que es la ira que viene de Dios y la ira que es la nuestra, la que viene de Satanás que lo impone en nuestra vida y que trata de contagiarnos con la ira que viene de su lado, que es una ira carnal más que nada, ¿no? Así que muy bien, eso es todo sobre este tema. Tengan cuidado cuando hay una persona que sufre ira, que tiene un demonio de ira en su alrededor, porque este demonio de ira va a tratar de provocarles a ustedes para que también sufren ira, ¿no? Porque lo más lindo para el demonio de la ira es poder provocar ira también en la próxima persona, porque de esta forma puede incrementar su dominio sobre toda una familia, en el mejor caso desde su vista, ¿no? Para nosotros, en el peor caso, ¿no? Porque nosotros buscamos que la gente esté libre de estos demonios y que se manejan en la justicia de Dios, que, como ya les dije, puede resultar también en una forma de ira, pero es en su naturaleza totalmente distinta a la ira del mundo, ¿sí? Así que bueno, los deseo lo mejor y hay muchos versículos para buscar sobre este tema. Se ve que Moisés se enojó varias veces con el pueblo de Israel, ¿no?
se ve varias situaciones donde había ira en la historia de la Biblia, ¿no? También hay situaciones donde pueden aprender cuál es la diferencia entre la ira justa que viene desde arriba y cuál es la ira injusta que viene de abajo. Así que en este sentido, nos vemos pronto. Mis mejores deseos y bendiciones. Que el Señor Jesús les acompañe y que les espero que fue de edificación para ustedes. Hasta la próxima. Amén.